Hola a todos, bienvenidos a mi canal Píldoras de Programación. En este video vamos a hablar acerca de uno de los conceptos más importantes en la programación. Y este no solamente va a aplicar para Python, este aplica para Java, para C, C++, aplica para todos los lenguajes de programación en el mercado. Y este concepto son las funciones, ¿vale? Entonces las funciones van a tener tres características principales que pues hacen que sean tan ampliamente usadas. La primera característica es que esta nos va a permitir reducir la duplicidad de código. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto tienes un conjunto de instrucciones que tienes que ejecutar múltiples veces dentro de tu programa, en vez de especificar eso múltiples veces, lo que haces es empaquetar esa lógica, digamos, de pronto en una caja, y ya cuando necesites ejecutar ese conjunto de funciones, simplemente llamas a esa caja. Con eso evitamos tener esa lógica duplicada en nuestro código. La segunda característica más importante de las funciones es que nos va a permitir dividir tareas complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener un archivo, por ejemplo, Python complejo, de pronto que envíe un correo, que consuma un servicio REST API, que verifique el estado de nuestro servidor, entonces en vez de tener esa lógica toda inmersa dentro de un único archivo, lo que podemos hacer es dividir esas funciones o esas características en diferentes funciones. Por ejemplo, una función que se encarga únicamente de enviar correos, otra función que se encargue únicamente de consumir servicios REST API o publicarlos. Y también pues una función para que consulte el estado del servidor. Entonces, como puedes ver, podemos establecer una clara división de tareas en nuestro código. Esto nos va a servir bastante de pronto para entender, para leer el código, para programar. Y por último, nos va a permitir también la ocultación de la implementación. También, pues, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando trabajamos con una librería OpenCV, que es para todo el tema de Computer Vision. OpenCV pues ofrece diferentes funciones o métodos. De pronto hablemos de IMShow, el cual nos va a mostrar una imagen que previamente le hayamos pasado por parámetro. Entonces, él en vez de mostrarnos toda la lógica necesaria para mostrar esa lógica, para convertirla a binario, etcétera, él simplemente nos presenta la firma de una función, la cual acepta diferentes parámetros, ya vamos a hablar acerca de eso, y nos va a mostrar la imagen en nuestro computador. Entonces, míralo así más bien como un servicio que nos está prestando esa función. Nosotros no necesitamos saber pues cómo está implementada, qué algoritmos está utilizando, cómo está convirtiendo a binario, etcétera. Lo único que nosotros necesitamos es, de acuerdo a una imagen que le estoy pasando, pues que me la muestre en mi computador. Ese es el tema de ocultar la lógica y mirar lo que tú puedes hacer. Entonces, al cliente final no le interesa cómo tú hayas definido una lógica, a él solo le interesa el resultado. Y ese es el concepto principal de las funciones. Listo, ahora sí definamos qué es una función. Una función es un bloque de instrucciones empaquetadas como un todo. Puedes verlo de pronto como una caja la cual tiene cierta lógica adentro y cuando tú la llames va a ejecutar ciertas tareas. Esta caja adicionalmente puede aceptar o no parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son como inputs que tú le pasas a la función para que de acuerdo a esos inputs genere ciertas tareas o te retorne algún tipo de valor. Entonces, tanto los parámetros que me recibe la función como lo que me va a retornar la función es opcional, ¿vale? Entonces puede o no recibir parámetros o puede o no retornarme valores. Ese es el concepto de las funciones y para qué es y cómo sirven. Y listo, entonces hagamos un ejemplo de función. Esta función que va a hacer, me va a saludar, me va a decir de qué trata el canal y por último me va a decir las redes sociales. Entonces cada vez que alguien ingresa, tiene que saludarlo. Entonces, ¿cómo declaramos una función? Vamos a utilizar la palabra reservada def, ¿cierto? Y lo siguiente que vamos a hacer es definir el nombre de nuestra función. El nombre generalmente o siempre deberías utilizarlo como un verbo. En este caso vamos a decir saludar y en el piso usuario. Entonces con esto definimos las acciones que va a realizar esta función. Lo siguiente que vamos a hacer es definir unos paréntesis donde acá van a ir posiblemente parámetros si acepta la función y si no acepta lo dejamos vacío.
En este caso lo vamos a dejar en vacío. Y por último, le definimos dos puntos para decir que hasta aquí llega nuestra función, nuestra declaración de función. Esta es la firma o el nombre de la caja, por si lo quieres mejor entender así. Entonces, hasta acá llega la definición de nuestra función. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir las tareas que va a ejecutar esta función. Entonces, damos Enter. Muy importante verificar que esto esté indentado, dado pues que acabamos de definir el cuerpo de nuestra función, el conjunto de tareas que va a ejecutar nuestra función. Entonces lo primero que habíamos dicho era que nos iba a saludar. Entonces vamos a escribir un print y vamos a escribir hola, ¿cómo estás? Perfecto. Adicionalmente le vamos a decir pues de qué trata este canal. Entonces este canal habla sobre programación. Y por último le decimos nuestras redes sociales. Entonces print sígueme en píldoras de programación. Perfecto. Aquí ya hemos definido la lógica interna de nuestra función. Ahora, ¿cómo nosotros consumimos esta función? Si nosotros ejecutáramos, ¿qué pasaría? No pasa nada, absolutamente nada. Puedes ver que acá en nuestro output no se está imprimiendo nada. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hayamos definido nuestra función o esa caja o ese conjunto de instrucciones, no la estamos llamando. No estamos utilizando los servicios que esta cajita o esta función está dando. Para utilizar esos servicios, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a llamar a la función. Entonces, saludar usuario y entre paréntesis. Perfecto. Acá ya la estamos mandando a llamar. Y ejecutamos. Ves que ahora sí nos imprime los mensajes. Entonces puedes ver que es muy útil. Si quieres, recordemos el concepto de que evita la duplicidad de código. Digamos que yo quisiera imprimir este mensaje, este conjunto de mensajes 3 veces. Si no utilizara funciones, ¿qué me tocaría hacer? Repetir este conjunto de instrucciones pues 3 veces. En vez de ello, lo que yo puedo hacer es llamar a la función 3 veces. Y puedes ver que es mucho más ordenado que estar repitiendo esta lógica. Ahora imagina que esta lógica fuera aún más grande. Nuestro código sería inmanejable. Entonces guardemos, ejecutemos y mira que está funcionando correctamente. La lógica que hemos definido dentro de nuestra función se ha repetido 3 veces, ¿vale? Entonces, este sería el concepto básico de lo que es una función. Más adelante vamos a empezar a hablar de los parámetros, de los retornos, de los scope global, no local, ¿vale? Entonces nos vemos en el siguiente video.